Causalidad e inferencia causal en epidemiología. Bueno, cuando nos enfrentamos en salud a situaciones como la que vemos en pantalla, cuando un niño llora y su papá atiende, esto se debe básicamente a una relación que llamamos causa-efecto. Algo pasa al niño y es la causa de que su papá corra. Este es el tipo de relaciones comunes que vemos en el día a día. Sin embargo, en ciencias sociales y en ciencias de la salud, muchísimas de estas causas no son necesarias ni suficientes para explicar los efectos de interés que tenemos sobre ciertos resultados. Es por esta razón que es necesario desarrollar y refinar diferentes métodos para poder determinar con algún grado de precisión la relación causa-efecto que estamos abordando. Es por esto que vamos a tratar de revisar algunos de los principales postulados a la hora de estudiar la causalidad en epidemiología. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos en el ambiente a una situación como esta, donde existe una asociación, por ejemplo, esa mariposa está asociada a esa flor, existe esa asociación, pero es que realmente esa exposición, esa exposición a qué que tiene esa flor, al néctar, al polen, al brillo, al color, eso que está ocurriendo como exposición en realidad produjo que la mariposa se posara sobre esa flor. ¿Fue así? ¿Fue realmente una relación causal o simplemente la mariposa pasaba por allí y de alguna manera se posó? Entonces, es esto lo que nos convoca en epidemiología, la posibilidad de determinar si esas asociaciones que estamos observando en realidad son causales. A la hora de evaluar este tipo de situaciones nos encontramos con diferentes tipos de relaciones. Tenemos las relaciones más clásicas, que son las relaciones directas, cuando un factor produce una enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros no tenemos un solo factor que produzca una enfermedad de una manera tan directa. En realidad, en salud lo que tenemos es una cantidad innumerables de causas indirectas, también en ciencias sociales. Cuando un factor necesita diferentes pasos, diferentes procesos para llegar a un resultado final y es producir X condición o en este caso llamada enfermedad. Para explicar los diferentes tipos de relaciones causales, tenemos diferentes alternativas. Dentro de las más conocidas, vamos a tratar de evaluar cuáles son los modelos de causalidad propuestos por Rodman, donde aparecen distintos pasos o distintas posibilidades, o sobre todo alternativas, para presentar una relación potencialmente causal. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un primer tipo llamado una relación donde la causa no es ni necesaria ni es necesaria, y suficiente. Es aquí, por ejemplo, cuando el factor A produce la enfermedad. Ese factor A es necesario y suficiente. Esta condición se produce muy raras veces en biología. Por ejemplo, puede existir una familia donde exista una persona con tuberculosis, pero no todas las personas desarrollan tuberculosis a pesar de que todas se están exponiendo por igual a ese factor. Entonces, este es uno de los tipos un poco complejos de encontrar en ciencias de la salud. Existe otro tipo de relación que llamamos que es necesaria, pero no suficiente. Por ejemplo, es aquí cuando cada factor de un pool de factores, de una serie de factores, se necesitan de manera presente para que produzcan una enfermedad, pero necesitan también una combinación de ellos. Casi siempre ocurren en una secuencia temporal específica para que aparezca una determinada enfermedad. Por ejemplo, en la carcinogénesis es posible que exista una etapa de iniciación, luego algún promotor, luego existe otro factor desencadenante para que finalmente se produzca la enfermedad. Existe otro tipo de condición que llamamos suficiente pero no necesaria. Esta es la situación donde ustedes encuentran
que un factor A o un factor B o un factor C, muy diferentes entre sí, pueden todos causar una misma enfermedad. Por ejemplo, la radiación a la exposición al benceno puede producir una leucemia, pero sin que necesariamente la radiación o el benceno necesiten estar juntos. Ambos de maneras independientes pueden producirlo. Sin embargo, esta condición también rara vez se cumple. Existe otra situación y es cuando las causas no son ni suficientes ni necesarias. Por ejemplo, el factor A o el factor B producen la enfermedad, pero también puede ser un factor C más un factor D o un factor E más un factor F. Es decir, cada uno de estos factores no es ni suficiente ni necesario. Este es el modelo más complejo, pero para nuestra sorpresa es el que representa con mayor precisión la mayoría de las relaciones causales en enfermedades crónicas, por ejemplo. Estas enfermedades crónicas, que normalmente son bien contemporáneas, casi todas ellas tienen una base multicausal, donde tanto el ambiente afecta a las personas como muchísimos de sus condicionantes biológicos, pero también psicológicos, también químicos, también temporales. Así que este es uno de los modelos que más podemos encontrar en la biología humana. Bueno, ahora, a la hora de encontrar evidencias en una relación causal, es importante recordar de dónde nace un poco la historia de la causalidad cuando apenas empezaron a conocer los agentes microbianos. Y es aquí cuando Henle y Koch aparecen en escena y nos indican, bueno, cómo realmente este bacilo de Koch, el bacilo que produce la tuberculosis, el Mycobacterium, logró aislarse y se logró demostrar una causa-efecto. Un microorganismo que es capaz de producir una enfermedad conocida como tuberculosis. Es allí que aparecen los postulados de Koch como una de las alternativas y que se usó y todavía se usa en epidemiología, específicamente en epidemiología de enfermedades infecciosas, como uno de los pilares fundamentales para demostrar la causalidad. Y básicamente es importante que se determinen, digamos, algunos pasos. Dentro de esos pasos es importante saber que ese agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad. Todos los pacientes que tienen tuberculosis tienen por obligación que tener ese agente en su sangre, pero también debe ser aislado y poder ser cultivado en el laboratorio. También debe ser posible reproducirlo cuando es inoculado en un hospedero, y ahí tenemos ejemplos tremendos en, en biología y en ciencias y en experimentos humanos que no queremos recordar en este momento, pero que fueron parte de lo que se hizo a partir de este tipo de postulados. También debe ser recuperado y vuelto a cultivar en el laboratorio. Entonces, como ustedes pueden observar, hay una cantidad de cosas importantes que se le deben a este tipo de modelos, pero también hay una cantidad de posibles críticas y de situaciones que en este momento sería inadmisible que nosotros reproduzcamos de una manera exacta, sobre todo en humanos o en animales, este tipo de modelos, pero ha sido parte de lo que hemos tenido como postulados. Específicamente, les reitero, para el modelo microbiológico, el modelo de enfermedades infecciosas. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? ¿Por qué es que nos interesa tanto, en realidad, saber si algo es causa de algo, si algo está causándome este efecto? Es básicamente por la intención que tenemos en ciencia de hacer inferencias. Es muy complejo tratar de evaluar una patología, una condición, una situación de salud en todo el universo de personas afectadas. Es por esto que necesitamos recurrir a elementos como la inferencia. En este proceso de realizar inferencias surge en realidad una gran evolución en el pensamiento científico y en la racionalidad de cómo utilizamos ese pensamiento científico. Uno de los mayores avances
para tratar de determinar si unas asociaciones en realidad son asociaciones que sugieran causalidad o podrían ser, por el contrario, asociaciones espurias, son realmente los postulados que lista el señor Sir Austin Bradford Hill en 1965. Este es un trabajo muy interesante que hace el señor Hill a partir de una recopilación importante de literatura donde se basa en pensadores de su época o incluso de siglos anteriores, donde aparecen influencias de John Stuart Mill o reglas de Hume, y este tipo de elementos es lo que podríamos llamar en este momento una lista de chequeo que aparece a partir de una revisión muy juiciosa y detallada de lo que para ese momento había como literatura científica, es decir, es un tipo de revisión sistemática para la época. El señor Hill, luego de todos estos estudios y avances, propone 9 postulados que hoy en día aún muchos de ellos siguen siendo vigentes y que los miramos con atención a la hora de definir si estas asociaciones que estoy encontrando en realidad sugieren una causalidad. Estas listas no son exclusivas, no son necesariamente completas, no las vamos a encontrar en todos los postulados, pero sobre todo no son necesariamente encontradas. Algunas todavía en muchas de las asociaciones que encontramos necesitaremos aún años para poder llegar a la conclusión de que existe o coherencia o experimentación o analogía. Bueno, vamos a ver cada una de ellas de una manera más detallada, pero es importante que desde ya vayamos pensando que existen estos postulados y sí, estos postulados pueden estar ejerciendo un efecto sobre el experimento, sobre eso que estoy observando. Bueno, uno de los postulados más importantes es el que se llama fuerza de asociación. Básicamente se demuestra por el estadístico que obtengo después de que estudio las relaciones entre el posible agente causal y el efecto. Por ejemplo, si ustedes ven en la fotografía la imagen de este pequeñito desollinador de chimeneas de Londres, es posible que no imaginen que un niño como este en su edad adulta tiene la posibilidad de tener cáncer de escroto 200 veces mayor que las personas que nunca se han expuesto a desollinar chimeneas. Es decir, aquí hay una real fuerza de asociación. Sin embargo, también hay que tener cuidado con asociaciones que son realmente altas y que pueden ser debidas a factores confusores. Por ejemplo, cuando encontramos la presencia de síndrome de Down y rango de nacimiento, allí vemos una fuerte asociación. Sin embargo, esta asociación está confundida normalmente con la edad materna. Una vez se identifica ese confusor, cuando es posible, lo controlamos y validamos que realmente sí existe una asociación. Ahora veamos la consistencia. La consistencia, básicamente, les invito a que recuerden esta imagen del fractal que aparece en su pantalla, y es porque la consistencia habla de la posibilidad de observar lo mismo en diferentes lugares, personas y tiempos. Para muchas personas, la consistencia también se refiere a esa posibilidad de repetir esa observación de esa asociación en diferentes poblaciones, bajo diferentes circunstancias e incluso a lo largo de la historia. Sin embargo, hay que tener cuidado con la consistencia porque no es una regla para descartar la asociación causal cuando no la encontramos. Por ejemplo, algunas asociaciones causales solamente se producen bajo circunstancias muy particulares, específicas e inusuales. La especificidad se refiere a la asociación limitada a ciertas personas, ciertos lugares, ciertos trabajos, ciertos momentos. Y ese criterio básicamente tiene dos variantes. Uno, que cada causa se permite un solo efecto, no múltiples efectos.
O la segunda, que un efecto tiene una sola causa, no múltiples causas. Este criterio fue uno de los más usados para explicar la asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Y es básicamente un accionar de razonamiento circular a favor de esas mediciones paulatinas y constantes del riesgo, más que las diferencias que mostraban una asociación no específica con otras enfermedades, con otros cánceres, por ejemplo, o con enfermedad coronaria, etcétera. Lo que se logró demostrar era la fuerza tremenda que tenía la asociación del cáncer de pulmón y el efecto de fumar cigarrillo. La temporalidad es uno de los postulados más clásicos que tenemos en cuenta en los estudios de cohorte, por eso es importante este tipo de diseño, sobre todo para poder probar la temporalidad, esa temporalidad donde una exposición en realidad precede una enfermedad. Esto es complejo de probar y por eso se requieren diseños especiales. Es un criterio necesario, irrefutable. Una causa siempre debe preceder un efecto. Gradiente biológico. Se refiere básicamente a la posibilidad de encontrar unas curvas dosis-respuesta. A mayor dosis, mayor posibilidad de ese efecto. Es decir, si tengo una mayor exposición, voy a tener una mayor respuesta. Existen diferentes patrones, diferentes modelos. En el ejemplo observamos personas que han fumado y que básicamente mueren a causa de carcinoma broncogénico. Se observa cómo las tasas de mortalidad de las personas que nunca han fumado son aproximadamente 3,4 por 100.000 personas año, mientras que las personas que fuman más de 2 paquetes día tienen una posibilidad de unas tasas de mortalidad de 217 por cada 100.000 personas año. Este tipo de curvas puede variar, no necesariamente existen curvas lineales, también podemos tener diferentes curvas llamadas en J o diferentes patrones no necesariamente lineales. Plausibilidad. La plausibilidad habla de la asociación. Si esta asociación es biológicamente posible y básicamente aparecen todas las hipótesis causales, son unos primeros puntos de partida para explorar estas asociaciones. El problema es que muchas veces esta plausibilidad biológica está basada en las creencias previas que tenga en ese momento la sociedad científica, mucho más que en datos lógicos, incluso porque en ocasiones no tenemos la medida, no tenemos el indicador o no tenemos ese dato lógico tan depurado que nos permita calcularlo, cuantificarlo, analizarlo. Uno de los postulados de la inferencia bayesiana es justamente resolver este tipo de problemas y es cuantificar estas probabilidades en diferentes escalas, entre un 0 y un 1, y básicamente es mirar, movernos en este sistema de creencias desde lo menos creíble hasta lo más creíble, con el fin de aproximarnos al grado de plausibilidad biológica más acertado posible. Ahora hablemos de la coherencia. Coherencia es la relación causa-efecto que básicamente se centra en lo que para este momento conocemos como historia natural y biológica de una determinada enfermedad. En la imagen se aprecia el corte y el cambio histopatológico sobre los bronquios de pacientes fumadores que son esperados de acuerdo a la condición de fumar. El siguiente postulado es la experimentación o interrupción de la exposición. Para Hill significaba la posibilidad de reducir o eliminar esa exposición dañina y observar si era posible que la enfermedad se desapareciera o decreciera. Y básicamente ese fue el experimento que propuso. Hay una curva donde podemos apreciar la mortalidad anual en varones y cómo después de diferentes tiempos de dejar de fumar,
5 años, 10 años, 15, 20, 25 años, esa mortalidad en realidad decrece en los pacientes que dejan de fumar. Es decir, estamos esperando que esa exposición a ese factor de riesgo pueda declinar cuando se suspende la exposición. Analogía. Finalmente, esa analogía es la posibilidad de comparar de manera quizá histórica o anecdótica otros asuntos que han ocurrido a lo largo de la historia de la salud y que pueden ser en este momento una explicación a asuntos nuevos. Por ejemplo, la talidomida y la rubeola, ambos producían defectos de nacimiento y sirvieron como modelos para poder entender algunas relaciones causales y determinar que, por ejemplo, la talidomida era posible causa de focomelia y amelia en las mujeres que tomaban este tipo de medicamento durante la gestación. Finalmente, tanto o más propensos que causa o efecto. Aquí básicamente lo que surge es una gran invitación a pensar que hay un grado importante de subjetividad en este tipo de evaluaciones, en este tipo de hipótesis de causalidad. Es un asunto a veces relativo y relativo a una u otra hipótesis. Para Gil, la inferencia causal es una materia subjetiva del grado de creencia personal o certeza o convicción y que podemos asimilarla a la subjetividad bayesiana. Algunos de estos investigadores o investigaciones evidencian que muchos de los epidemiólogos no están de acuerdo con este set de criterios causales y mucho menos en cómo aplicarlos. Bueno, hasta aquí hemos revisado los principales postulados que en materia de epidemiología tenemos, o sobre todo los más clásicos, y es importante que los revisemos, no son necesariamente los únicos, podrá haber muchos más en el futuro, podrán seguir evolucionando, podrán transformarse y es tarea de todos seguir en esta búsqueda por la causalidad. Muchísimas gracias por su atención.